Buenos días con todos. Vamos a pasar lista. Buen día, doctor. José Eduardo Aquín. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Rafaela Avilés. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Andrés Ayala. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Solami Barrera. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ariana Blasio. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Aldo Boca. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Eduardo Borja. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Andrés Bustos. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Angie Campi. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Wilson Cedeño. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Rubén Cuello. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Gabriela Conde. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Pierina Córdoba. María José de Mera. Yaneli Díaz. Alison Flores. Kirsten Gubitz. Buenos días, doctor. Buenos días. Camila Holguín. Amarilis Játiva. No me suena. Presente, doctor. Buenos días. Se pasa. Amarilis. Camila, ¿estás aquí? No, es que... Amarilis Játiva. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Eric Lecaro. Eric Lecaro. Jordi Lema. Angeli León. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Carlos Lojano. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Patricio Loor. Juliana Macías. Presente. Rose Mite. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Katy Monar. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Kate Montes de Oca. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ariana Montalvo. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Carla Morales. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Adela Peñafiel. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. María Paula Rade. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Cristina Ramón. Naomi Rizzo. Ana Presente, Paula doctor. Rodríguez. Presente, doctor. Buenos días. Naomi Rizzo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. María Ignacia Rumbea.
Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Michelle Subiaga. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Ariana Tarco. Doctor, buenos días, presente. Buenos días. Cielo Torres. María Beatriz Ulloa. Buenos días, doctor presente. Buenos días. Andrea Vaca. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. María Alejandra Valencia. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Dana Vera. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Juliana Wilches. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Valentina Zambrano. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Vamos a hacer una revisión. Pierina Córdoba. Buenos días. Buenos días, doctor. Disculpe, me estaba conectando. Aquí estoy. Ok. María José de Mera. Doctora, ya tengo entendido que se cambió de paralelo. Se cambió de paralelo. Ok. Janelli Díaz. Buenos días, doctor. ¿Sí me logra escuchar? Disculpe. Ok, sí. Alison Flores. Eric Lecaro. Jordi Lema. Doctor, creo que Jordi Lema se cambió de paralelo. Jordi Lema. ¿Quién dijo presente? Eric no está aquí. Eric Lecaro tampoco, ¿no? Patricio Looro. Buenos días, doctor. Presente. Patricio. Cristina Ramón. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Cielo Torres. Ok. Muy bien. Camila, cuénteme. Doctor, disculpe, yo no pude decir presente porque tenía problemas de conexión. No sé. ¿Cuál es tu apellido? Holguín. Camila Holguín. Sí le puse presente. Listo, doctor. Muchas gracias. De nada. Ok. Bueno, vamos a continuar esta clase y una vez que terminemos la clase vamos a tener una pequeña evaluación que ustedes van a preparar dentro de cada uno de su espacio, cada uno de sus espacios. Van a contestar unas preguntas que les voy a hacer y luego aleatoriamente yo conversaré con unos 4 o 5 o 6 de ustedes y esta evaluación va a tener una nota, ¿ya? Al final les explicaré cómo lo vamos a hacer. Yo voy a poner las preguntas, ustedes toman nota de las preguntas, las responden, les doy unos 5 minutos, 10 minutos para que las respondan y luego hago unas preguntas aleatorias y conversamos acerca de las respuestas y eso va a ser una nota para las personas que ya tengan que hayan dado la respuesta, ¿sí? Mientras tanto vamos a continuar con las presentaciones, vamos a ver unos videos también para tratar de comprender el intrincado mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca congestiva, sea derecha o sea izquierda.
Les voy a compartir una presentación. Ok. Entonces, habíamos quedado o habíamos comentado que la insuficiencia cardíaca es un fallo de bomba. Es un fallo de bomba que puede ser a nivel derecho o a nivel izquierdo y que tiene problemas en el llenado o a nivel auricular o a nivel ventricular, y que a la larga ese problema en el llenado se convierte en un problema de eyección debido al daño del músculo cardíaco y a los problemas que presentan los mecanismos de adaptación, que si bien es cierto al principio constituyen mecanismos favorables para la evolución del paciente, a la larga estos mecanismos se convierten en mecanismos que lesionan el músculo cardíaco por el cambio en los miocardiocitos y van deteriorando la función de esta bomba, que es el corazón, para poder hacer el trabajo que tiene que hacer. Entonces, a esos mecanismos de adaptación se los llama remodelamiento cardíaco. En este caso puede existir un remodelamiento ventricular. Por ejemplo, en este caso hay un ventrículo dilatado, hay cambios en el tamaño, cambios en la masa, cambios en la configuración del ventrículo, como consecuencia de algún factor desencadenante que vendría a constituir la etiología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, el remodelamiento o los cambios compensatorios de los miocardiocitos a nivel del músculo cardíaco es desencadenado por la proliferación o por el llamado crecimiento de estos miocardiocitos por los mecanismos compensadores, sean físicos o neurohumorales, que ocurren dentro de... Perdón un ratito, por favor, que alguien me está haciendo demasiada bulla afuera. ¿Pueden hacer un poco de silencio? Estoy en una civilización. Estoy en un sueño. Gracias. Ok, sigamos. A ver, estábamos bien. Ya. Entonces, hay cambios en los miocardios, en las células del miocardio, como consecuencia de un factor desencadenante, es decir, como consecuencia de mecanismos físicos, que pueden ser un exceso de llenado, o puede ser también cambios neuroendocrinos, que ya lo vamos a ver posteriormente. Existen aparte mecanismos inflamatorios a nivel del miocito, que producen también lesión celular y muerte celular y producen las consecuencias de bomba que estamos hablando y que consecuentemente pues producen también el fallo del miocardio. La forma del ventrículo va a cambiar por esta remodelación y se va a convertir de una forma alargada normal que tiene el ventrículo a una forma esférica, que evidentemente va a disminuir la eficacia de la conducción. Entonces, haciendo una especie de resumen, ¿no? Tenemos que existe la insuficiencia cardíaca sistólica, en donde hay una dificultad para la eyección, debido a la incapacidad de los ventrículos para expulsar la sangre que necesita el organismo, y no existe al principio un aumento compensatorio de la aurícula, sea derecha o izquierda, debido a que la contracción está anormal por el cambio en el miocardio que habíamos hablado.
Entonces, esto produce una insuficiencia cardíaca sistólica con dificultad para la eyección. En el caso de que hablemos de una insuficiencia cardíaca diastólica, la dificultad es para el llenado de sangre, con la incapacidad de los ventrículos de llenarse, sin un aumento compensatorio de la presión auricular en reposo y o esfuerzo. Es decir, como hay dificultad para el llenado, existe una insuficiencia a nivel diastólica porque no hay una compensación de la presión auricular que pueda suplir esta incapacidad del ventrículo para llenarse. Entonces vamos a tratar de leer este mapa, en donde tenemos que el factor etiológico inicial, que sería un daño del miocardio primario de cualquier causa, puede ser un infarto agudo del miocardio, o puede ser otro tipo de problema a nivel cardíaco, produce una disfunción ventricular. Una vez que se produce la disfunción ventricular, se ponen en efecto mecanismos adaptativos, que pueden ser físicos, con el remodelado cardíaco que acabamos de ver hace un instante, o pueden ser neurohormonales. Estos llevan en algún momento al músculo cardíaco a una fase de compensación, pero con la progresión sintomática de la enfermedad, esta fase de compensación no es suficiente e inclusive se complica más todavía debido al proceso inflamatorio y lesión celular y muerte celular que ocurre a nivel de del miocardio y que lleva finalmente a la falla y a la muerte. Entonces, estos mecanismos adaptativos, que al principio pueden parecer mecanismos favorables para el paciente, se convierten a la final en mecanismos maladaptativos que producen un deterioro del paciente y producen el fallo consiguiente. Tenemos en este cuadro una progresión de lo que son los eventos iniciales que podrían producir una insuficiencia cardíaca congestiva, el fenómeno compensatorio que el organismo, pues, en su capacidad de adaptación intenta realizar, que a la larga viene a ser un fenómeno compensatorio negativo, y finalmente las consecuencias a nivel clínico y sintomatológico y signos semiológicos de lo que ocurre en el paciente. Entonces, que tenemos, por ejemplo, si existe una hipertensión arterial, por ejemplo, un síndrome coronario agudo, una valvulopatía, un proceso inflamatorio agudo de alguna parte relacionada con el proceso circulatorio, o cualquier enfermedad extracardíaca que debute como un evento inicial, tiene como consecuencia el remodelado o la adaptación física que vendría a ser la hipertrofia de los miocitos, fibrosis, necrosis, activación neuroendocrina, que también es una adaptación neuroendocrina o química que es parte del remodelado, liberación de citoquinas, disfunción endotelial, apoptosis, con la complicación consiguiente del proceso inflamatorio, que a la larga va a producir el síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva, con un conjunto de signos y síntomas que son propios de este tipo de enfermedad, como la retención de agua, electrolitos, congestión pulmonar, edema de miembros inferiores, reducción del volumen, aumento de la pre y postcarga a nivel del llenado cardíaco. Entonces, esta sería una progresión de lo que es la enfermedad. Ahora, hemos hablado de cambios físicos y también
también tenemos que hablar de los cambios neurohumorales. La activación de la aldosterona en la insuficiencia cardíaca forma parte de la activación neurohumoral. De esta manera, la angiotensina 2 constituye el principal estímulo para esta activación. En la insuficiencia cardíaca existe una alteración neuroendocrina. ¿Qué es lo que esto significa? Que el sistema simpático o el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, conocido también como SRAA, junto a la hormona antidiurética o vasopresina y los péptidos natriuréticos, entre otras sustancias, desempeñan un papel muy importante en el proceso de disminución de la función del miocardio, lo cual funciona como un círculo vicioso, porque esto al mismo tiempo produce el aumento de la actividad del sistema simpático con un incremento de la frecuencia cardíaca, un incremento de la contractilidad cardíaca, que al principio compensa parcialmente el problema, pero después se produce una descompensación debido al fallo celular y al fallo inflamatorio del músculo cardíaco, lo que lleva pues al desencadenamiento negativo de la insuficiencia cardíaca congestiva. En este cuadro vemos todo el proceso neuroendocrino. Al disminuir la perfusión renal por los cambios en el llenado y en la eyección, se desencadena todo el mecanismo renina-angiotensina con la consiguiente acción en los vasos sanguíneos, en las glándulas suprarrenales y la consiguiente cascada de funciones o efectos que tiene este fenómeno en los órganos. La vasoconstricción a nivel vascular, aumento de la presión arterial, aumento de la poscarga, en donde el músculo cardíaco tiene que trabajar más todavía para poder vencer esta presión elevada. Efecto en las glándulas suprarrenales, aumento en la producción de aldosterona, con una consiguiente retención de sodio y agua, los edemas que ya veremos posteriormente ocurren, y con aumento de la precarga. Todo esto influye negativamente, por supuesto, en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces tenemos estos dos tipos de compensación, la parte física, que es la remodelación cardíaca, y la parte neuroendocrina, que es todo este proceso que contribuyen al desarrollo de la insuficiencia cardíaca congestiva. A medida que la insuficiencia cardíaca avanza, el problema de la actividad o de la activación neurohormonal aumenta todavía más. Y con el paso del tiempo, esto lleva a que la función miocárdica se deteriore, tanto en su funcionamiento como en su estructura. En el proceso de insuficiencia cardíaca, la perfusión renal está afectada, evidentemente. Y ya hemos visto que esto produce una activación del sistema adrenérgico y una activación del sistema renina-angiotensina. Ahora, ¿qué es lo que queremos entender en este momento? Los efectos de estas activaciones en algún momento son compensadores, pero a la larga se convierten en efectos negativos, en efectos dañinos que influyen en la evolución de la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, dentro de los efectos adversos, por ejemplo, está el daño del endotelio vascular, los radicales oxidativos intracelulares aumenta el proceso inflamatorio, aumentan las citoquinas,
Este proceso inflamatorio produce celular y con el tiempo produce muerte celular y un efecto negativo dentro de los miocitos cardíacos. Vemos aquí, por ejemplo, que el sistema nervioso simpático tiene una actuación importante en la frecuencia y en la contractilidad cardíaca. Y el sistema de renina-angiotensina tiene una función importante en la vasoconstricción y en la retención de sodio y agua. Ambos, actuando al mismo tiempo, tienen un efecto cardiotóxico sobre el volumen de oxígeno del miocardio, lo cual lleva como consecuencia a un daño de los miocitos y vuelve a lo mismo. Se produce un daño de los miocitos, el mecanismo compensador se convierte en deleterio y la función cardíaca se ve afectada, iniciándose una descompensación y la evidente afectación de la insuficiencia cardíaca congestiva con el deterioro del paciente. En este caso, el sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina lleva a una hipertrofia de los miocitos en aumento de su tamaño y esto lleva a una expresión en las proteínas fetales con una liberación de citoquinas y liberación de sustancias inflamatorias, lo cual lleva a una apoptosis y muerte celular. Entonces, son cambios negativos dentro del proceso de insuficiencia cardíaca congestiva. Ok, vamos a ver este video en este momento. Quisiera que pongan mucha atención porque es un video en inglés. Yo confío en que la gran mayoría de ustedes no tiene ningún problema en entender o en leer el inglés. Ya ustedes tienen que tener algún tiempo, creo que tienen 2 o 3 años estudiando medicina y al menos cuando yo fundé la Facultad de Medicina como su primer decano, un requisito sine qua non para todos los estudiantes de medicina era que tengan funcionalidad en inglés. Entonces, veamos un momentito este video, está en inglés, tengan un poco de paciencia, igual este video está cargado en Blackboard, pueden ustedes volverlo a ver cuando sea necesario. Well, welcome to another MedCram lecture. We're going to talk about heart failure today. Now, sometimes this can be a little confusing because there's a lot of different definitions. This was known as congestive heart failure, and there's been some new definitions that have been introduced that have been a little bit confusing as well. And we're going to go over the basics first here in the first lecture and tell you a little bit about the definitions and also the pathophysiology behind heart failure. Now, generally speaking, if you look at the heart, and we will symbolize that here with the actual heart. Remember, the heart is just a pump, and you've got blood going into it. And by definition, all blood that goes to the heart must go to the heart via veins, and then you have blood coming out of the heart. And by definition, those are arteries. Now, of course, in the pulmonic circulation, the arteries have deoxygenated blood, and the vein has oxygenated blood. And in the systemic circulation, all of the arteries have oxygenated blood, and all of the veins have deoxygenated blood. We'll talk about that a little bit later. But as you can see, the heart is meant to pump blood and have it flowing in the correct direction. Generally speaking, if you have heart failure, you're not going to get as much blood going forward, and you're not going to get as much blood going in. And so as a result, the two major types of symptoms that you're going to see in heart failure is not enough forward flow. And because there's not enough forward flow, blood stays in the heart, and as a result of that, blood which should be entering the heart is not entering the heart, and as a result of that, you're going to see congestion. Before it, okay, this is like an accident on the freeway. There is no traffic in front of the accident because there's not enough forward flow, but we certainly know that there's plenty of traffic before the accident, and there's quite a bit of congestion.
Now, things would be pretty simple in this situation if this is all that we had. And so we're going to get into a little bit more detail, but let's look at how these symptoms manifest themselves. Not enough forward flow could mean, number one, kidney function decreases. Just think about all of the organs, which are all of them, that rely on blood perfusion. And if the kidneys are not getting enough blood, you're going to have kidney function decreasing. That, of course, is going to activate the renin-angiotensin system, or the RAS system. It will also activate the antidiuretic hormone system. Of course, this is going to increase the amount of fluid retention that you have, and that could exacerbate your congestive heart failure. Number two, think about your pulmonary system. And think of Cheyne-Stokes respirations. Okay, so not enough carbon dioxide is circulating, and therefore you get Cheyne-Stokes ventilation, where you breathe fast and then you breathe slow. A lot of the symptoms that you see are on the congestion side, and so certainly when you have congestion, the first organ that it goes to is the lung. So think of pulmonary edema. But if it keeps backing up, you know that the next organ that's going to go to is the liver. So liver congestion. So you can see the AST and the ALT go up. This is also known as nutmeg liver, because if you do a cross-sectional of the liver, it would look like there is nutmeg. You would also get elevated pulmonary artery pressures. And also think of pedal edema. So these constellation of symptoms can be divided in problems associated with poor output and problems associated with poor input or congestion. And in any heart failure, you could see both of these types of symptoms. Now, I want to talk about the heart itself. Now, the heart, we said, is a pump. But it's not your typical swimming pool pump, which you just turn on and just runs continuously. It actually has two very distinct actions. It has an action of active contraction, and it also has an action of active relaxation. And it's this active relaxation that is the most misunderstood. And so there are two phases of this pump, if you will, a two-stroke pump, where there is one phase called systole, and there is another phase called diastole. Now, systole is where there is active contraction. Diastole is when there is active relaxation. If you have a problem with either of these two functions, you could get congestive heart failure. Systole is when the heart is pumping blood actively into the aorta and to the systemic circulation and pulmonic circulation. When it relaxes, however, blood enters from the veins into the heart, both the pulmonic vein and also the inferior vena cava, and allows the heart to fill. If the heart can't contract, you have something called systolic dysfunction. If the heart can't relax, you have something called diastolic dysfunction. There's something that is known as the ejection fraction, otherwise known as the EF. The ejection fraction is simply the size of the heart at end diastole In other words, the size of the heart when it's the largest minus the size of the heart at end systole. In other words, the size of the heart after it contracts. So in other words, what we're looking at here is how much blood was pumped out of the heart, and we divide it by the size of the heart
at the end of diastole. So what we're saying here is that the ejection fraction is the proportion of blood that the heart can pump out in one contraction. The thing I want you to notice is that if the heart has a hard time contracting, this number up here is going to get smaller. But this number is going to stay the same. Let's review that again. If there's a problem with systole, if the heart is too weak to contract, then these numbers are going to be very similar, and therefore the difference between them is going to be very low. This number will not change, however, and so the ejection fraction will go down in systolic dysfunction. However, in diastolic dysfunction, remember what the problem is. The problem is that the heart can't relax. And as a result of the heart not being able to relax, this number will go down. And as a result, when you have a small heart that can't relax, there's not a lot of blood that you can pump out of a small heart. And so therefore, what happens in this situation is this will stay about the same. Or if it goes down, this also goes down. And so as a result, the ejection fraction in diastolic dysfunction is about the same. It doesn't change. And this distinction has been made with the new classification. Let's talk about that. Officially speaking, this is the new terminology. There's something called heart failure due to reduced ejection fraction. And then there is heart failure with normal ejection fraction. Now, if you notice, here is the reduced, here is the normal. That's all you really need to look at. You know that if you have a reduced ejection fraction, then you have systolic dysfunction. And the problem here is that blood cannot be ejected out of the heart. Blood can't get out. As a result of the fact that blood can't get out, then blood can't get in to the heart. Okay? Now, with a normal ejection fraction, what's the problem here? The problem is that blood can't get into the heart because the muscles won't relax. When the muscles don't relax, they can't relax enough to allow the blood to come into the heart during diastole. And so here the problem is the blood can't get in. And as a result of the fact that the blood can't get into the heart, the blood can't come out of the heart. The heart can't pump that blood out if it's not getting in. Blood can't get out. Notice you have the same problems in both types of heart failure, but the key is the why. The reason why you have heart failure due to a normal ejection fraction is because blood can't get in. The reason why you have heart failure in a reduced ejection fraction is because blood can't get out. Now, what are some of the causes of these things? Let's talk about reduced ejection fraction. So things that can cause reduced ejection fraction would be ischemic heart disease. So you haven't had enough oxygen going to the heart, and as a result of that, tissue has died and it's no longer functional. It's weak. If parts of the whole muscle die, you can even have aneurysms of the heart muscle. So ischemic heart disease is classic. Think of this in coronary artery disease, people that have had CABG, people with diabetes. Okay? So what's the problem in normal ejection fraction? Well, remember here is that blood can't get into the heart. And the reason why blood can't get into the heart is because they've had hypertension for so long that their muscles are so thick
that they can't relax anymore. So the big one here is hypertension, almost certainly. So think of these in patients with a normal ejection fraction, and they've got thickened myocardium, left ventricular hypertrophy. These people still benefit from Lasix because remember, blood can't get in, therefore blood can't get out. And if blood can't get in, it's going to congest into the pulmonary circulation. So the key that I want you to remember here is if you suspect somebody has congestive heart failure and you get an echocardiogram and the ejection fraction is greater than 40%, you really can't say that this patient doesn't have congestive heart failure because they very well certainly can. They would have heart failure with a normal ejection fraction. We'll talk later about some of the other aspects of heart failure. Please join us for our next video. Thanks for joining us. Ok. Creo que ha sido bastante explicativa esta parte de la presentación. No sé si existe alguna pregunta al momento antes de continuar. Alguien creo que escribió algo. Ahorita me conecté, tenía problemas del Wi-Fi. Bueno, Cristina, bienvenida. Adelante, cielo, por favor. Sí, doctor, disculpe, es que yo también se me fue el Wi-Fi en la mañana. Cuando me llegó me conecté rápido para... A ver, entonces Cielo Torres y Cristina Zulay. Déjenme ver dónde están para ponerles su frase. Yo soy Cristina, a mí ya me puso al principio de la clase, sino que ahorita recién vi el mensaje. Yo sí le dije que estaba presente. Ah, ok, entonces sería... Alison Flores no está, ¿no? Cielo Torres, ok. Bien, ¿sí entendieron el mensaje y la diferencia entre una fracción de eyección reducida y una fracción de eyección normal, ¿no es cierto? Ambas pueden producir insuficiencia cardíaca, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta antes de continuar. Ok, sigamos entonces. Vamos nuevamente a compartir la presentación. Bien, entonces, si queremos hablar, por ejemplo, de la etiología. ¿A qué hora termina esta clase, jóvenes? 10 y media, ¿no? Sí, 10:30. 10:30. Ok, sigamos. Si queremos hablar, por ejemplo, de la etiología, existen múltiples etiologías de la insuficiencia cardíaca congestiva. Podemos clasificarlas en varios tipos, por ejemplo. Aquellos que producen sobrecarga de volumen, como las valvulopatías, que al no funcionar no regulan correctamente la cantidad de sangre que está en alguna cavidad del músculo cardíaco, del órgano cardíaco. Los estados de alto gasto, como el hipertiroidismo y las anemias, que en algún momento producen mecanismos compensatorios que aumentan la frecuencia cardíaca y pueden producir insuficiencia cardíaca. La otra clasificación sería la pérdida de músculo, como en el infarto agudo del miocardio o como en enfermedades del tejido conjuntivo. Puede existir también una sobrecarga de presión, como en la hipertensión arterial, la obstrucción del flujo de salida por una estenosis aórtica o por una hipertrofia de cualquier naturaleza en algunas de las partes de la bomba cardíaca. Existen también otro grupo que es la pérdida de contractibilidad por tóxicos, por infecciones virales o bacterianas o por mutaciones genéticas. Y un grupo que tiene que ver con el llenado restringido de la bomba cardíaca por estenosis mitral, pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco y amiloidosis. Entonces,
resumiendo, la insuficiencia cardíaca que conlleva disfunción sistólica puede ser producida por estas patologías: infarto, isquemia aguda del miocardio, miocardiopatías dilatadas, enfermedad de Chagas, miocarditis, valvulopatías, diabetes, que comprometen el funcionamiento correcto de la bomba y el músculo cardíaco. Aquella insuficiencia cardíaca que conlleva una disfunción diastólica puede tener estas etiologías, como son la isquemia, la hipertrofia por hipertensión arterial, que es la más frecuente. Acuérdense que la hipertensión arterial sostenida produce hipertrofia ventricular cardíaca. La miocardiopatía hipertrófica, en algunas situaciones de enfermedades sistémicas, como las que están aquí: sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis. Las valvulopatías, que tienen una acción negativa en lo que es el llenado cardíaco, como una estenosis aórtica o insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, diabetes, obesidad, disfunción tiroidea, uremia, problemas de la edad y también el alcoholismo, como se van a dar cuenta más tarde. Existen algunas características de la insuficiencia cardíaca diastólica y la insuficiencia cardíaca sistólica. Vamos a analizar algunas de estas en este cuadro. La edad en la insuficiencia cardíaca diastólica generalmente se produce en pacientes añosos. La sistólica puede producirse a partir de los 50 años. La una en mujeres, la otra es más común en hombres. La una está conservada, lo que es la fracción de eyección, la otra está disminuida. El tamaño del ventrículo izquierdo no dilatado y dilatado. En el electrocardiograma vemos que existen ciertos signos que están presentes en la insuficiencia cardíaca diastólica y en la insuficiencia cardíaca sistólica. La auscultación, hay un cuarto ruido en la una y un tercer ruido en la otra. Ya vamos a ver cuando veamos la parte clínica de lo que se trata esto. Y en la radiografía hay congestión que puede ser con o sin cardiomegalia. En la diastólica y en la sistólica hay congestión con cardiomegalia. Perdón, déjeme. Sí. Aquí generalmente el tamaño del ventrículo izquierdo no dilatado, y dilatado creo que sí les dije, con hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Y esto se ve en el electrocardiograma, obviamente. Bien. Entonces, en este esquema podemos diferenciar la disfunción derecha y la disfunción izquierda en todo lo que tiene que ver con los procesos fisiopatológicos y clínicos que produce la una y la otra. En la insuficiencia cardíaca derecha hay una congestión de los tejidos periféricos. Hay un edema, generalmente como ascitis y edema en declive. Hay una congestión hepática que seguirá con signos relacionados con disfunción hepática, congestión del tracto gastrointestinal, con los síntomas consiguientes como anorexia, disfunción gastrointestinal y pérdida de peso. En la insuficiencia cardíaca izquierda, el gasto cardíaco está disminuido, falla de bomba, congestión pulmonar por aumento de presión retrógrada. Como el gasto cardíaco está disminuido, hay intolerancia a la actividad física, cansancio muy fácil, signos de perfusión tisular disminuida porque hay una incompetencia de la bomba cardíaca para enviar sangre hacia los tejidos. Y debido a la congestión pulmonar hay intercambio de gases alterados, paciente cianótico con signos de hipoxia, edema pulmonar que da como consecuencia la ortopnia, es decir, una disnea de pie o al levantarse, tos con esputo espumoso,
y disnea nocturna paroxística que produce trastornos del sueño. Entonces, la presentación clínica de la insuficiencia ventricular izquierda, los síntomas más frecuentes son disnea y fatiga debido al aumento de las presiones en las venas pulmonares y a la disminución del gasto cardíaco, tanto en reposo como la incapacidad para que este gasto cardíaco aumente durante un esfuerzo que en algunos casos, en la insuficiencia cardíaca congestiva muy avanzada, puede llegar a esfuerzos mínimos. Cuando fracasa el corazón izquierdo, cuando el corazón izquierdo es insuficiente para bombear sangre, la sangre continúa bombeándose hacia los pulmones con el corazón derecho. Y si el izquierdo no bombea adecuadamente hacia el exterior de los pulmones, hacia la circulación sistémica, obviamente se produce un aumento de la presión en el llenado pulmonar, lo que va a producir un edema agudo del pulmón y todos aquellos síntomas que son comunes con la congestión pulmonar. Entonces, vemos que hay disnea, disminución del gasto cardíaco del lado derecho, hay edema a nivel de extremidades inferiores, hay dolor abdominal en cuadrante superior derecho, ya vamos a ver por qué, por problemas de disfunción hepática, aumento de la presión venosa yugular, expansión de líquido al hígado causando distensión en la cápsula hepática. Todos estos son signos y síntomas que se produce en la insuficiencia ventricular izquierda. Ahora, cuando esto se agrava, y ya son casos avanzados, existen pulsos alternantes, que es un hallazgo en donde usted combina latidos cardíacos fuertes con latidos cardíacos débiles. Hay un choque de punta en el cuarto y quinto espacio intercostal. Si usted oculta la parte pulmonar, hay estertores crepitantes que no desaparecen con la tos. Si usted percute o hace una percusión digital de la parte torácica posterior, hay matidez pulmonar debido a un posible derrame pulmonar en las bases pulmonares debido a la congestión por la falta de llenado ventricular. A la auscultación cardíaca hay presencia, como dije, de tercero y de cuarto ruido, que son evidentemente patológicos. En el examen general se puede detectar ciertos signos de enfermedades sistémicas o cardíacas. Hay ingurgitación yugular por acumulación de líquido en el sistema venoso. El tercer ruido que ya dije. Puede haber anasarca, que es un edema generalizado de todo el cuerpo. Puede haber ascitis, que es la acumulación de líquido a nivel del abdomen. Hay un signo que es el reflujo hepatoyugular, que ya lo vamos a ver bien, por el problema de presión aumentada ejercida sobre el hígado. Y hay pues congestión venosa que también se manifiesta con el síndrome, con el signo de reflujo hepatoyugular. Si hacemos unas maniobras que vamos a ver más tarde, veremos que son positivas en lo que tiene que ver con el llenado de la vena yugular. En la insuficiencia cardíaca derecha existen signos como, por ejemplo, el edema periférico no doloroso, que si usted lo comprime digitalmente, tiene una depresión a la compresión, es decir, la presión digital en el miembro que está edematizado deja huellas visibles y palpables, a veces muy profundas. Generalmente esto ocurre a nivel de los pies y los tobillos. Si usted realiza una palpación abdominal, el hígado está grande, a veces está pulsátil cuando hay mucha carga a nivel venoso y hay o puede haber distensión abdominal o ascitis. En los casos graves, este edema puede extenderse hacia todo el cuerpo
produciéndose lo que se llama la anasarca, el signo de ingurgitación yugular que ya vimos, debido al incremento de la presión venosa central y periférica, la fatiga, que es debido a la sobrecarga, y esto pues produce un estado realmente penoso en el paciente que no puede hacer una vida normal. En la insuficiencia cardíaca izquierda se produce la disnea paroxística nocturna. Hay datos de congestión pulmonar, tos, estertores, hay esputo asalmonado o rosado. Hay taquipnia, que es un aumento de la respiración, cianosis, fatiga. Existe ortopnia, taquicardia, disnea de esfuerzo, incremento en la presión hidrostática de los capilares pulmonares. Todo debido a la congestión pulmonar producida por la insuficiencia del músculo cardíaco a nivel izquierdo de poder procesar toda la sangre que le llega. Vemos aquí diferencias en los ecocardiogramas y en los pacientes que se ha realizado autopsia. En la insuficiencia cardíaca sistólica vemos el aumento del músculo. Este es un caso normal. Y esta es la insuficiencia cardíaca diastólica, en donde está totalmente cerrado el músculo ventricular. Por lo tanto, no acepta el llenado y la dilatación a nivel de la diástole. Esta es la historia natural de la insuficiencia cardíaca. Partimos de una viabilidad cardíaca con un corazón completamente normal. Se produce la injuria, que puede ser de cualquiera de los procesos etiológicos que ya revisamos. Esto va hacia episodios de agudización y mejoría, o hacia una insuficiencia cardíaca crónica, que va hacia la muerte. Y estos episodios de agudización y mejoría del paciente con el tiempo también pueden desencadenar en una fase final que puede ir hacia la muerte del paciente. Hay una clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca congestiva, en donde hay una relación, una vinculación con lo que puede o no puede hacer el paciente en su día habitual. La clase 1, no hay límites, vemos que el paciente está normal con una actividad física habitual, el paciente puede levantarse, puede caminar, puede ir a su trabajo, es decir, hay un fenómeno compensatorio, como los que hablamos al inicio, que nos ayudan o que le ayudan a este paciente a poder hacer una vida relativamente normal. La clase 2, hay ligera limitación de la actividad física, fatiga, disnea, limitaciones o algo de dolor a nivel precordial. La clase 3, ya los síntomas aparecen sin necesidad de que haya un esfuerzo físico evidente, sino con una actividad física mínima, inferior a la habitual, ya aparecen los síntomas que vimos anteriormente. Y en la clase 4, pues los síntomas ya aparecen en reposo. Podríamos esto tomarlo como una clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca congestiva. Los criterios de Framingham, que ustedes los han de haber oído, en donde está pues dos criterios mayores, o uno mayor y dos menores, dan el diagnóstico del paciente, y los criterios menores solo tienen valor cuando se excluyeron otra causa, ¿no? Entonces esto pues sería interesante verlos con detenimiento. Esto de aquí es la sensibilidad y la especificidad de ciertos síntomas o signos del paciente en cuanto al valor predictivo positivo y al valor predictivo negativo de que el paciente tenga o no insuficiencia cardíaca congestiva. Es decir, este es un valor diagnóstico que estos datos clínicos nos pueden dar para poder determinar si un paciente tiene o no insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no? Vemos que cuando examinamos un paciente físicamente, hay algunos elementos como el choque de punta, la ingurgitación yugular, el reflejo hepatoyugular, los ruidos anormales R3 y R4, existen soplos cardíacos,
En algunos pacientes el estado mental por el problema hepático está un poco alterado, puede ser. La temperatura, color, relleno capilar en algunos pacientes, dependiendo que sea derecho o izquierdo, puede variar. En el pulmón ya hemos dicho que hay crepitaciones que no mejoran con la tos y ruidos respiratorios anormales, y son elementos que tienen que ver con la descompensación que se produce en el paciente. El choque de punta, que es un signo de cardiomegalia, cuando hay un desplazamiento por fuera del quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. El método de Lewis para ver la ingurgitación yugular, en donde aquí está la técnica, colocamos al paciente en el cúbito dorsal, se eleva su cabeza y se mide la presión venosa central y se determina las medidas si es baja o si está alta, según esta técnica. Vemos aquí un paciente que se está realizando esta medición. Hay otro signo que es el reflujo hepatoyugular, que es la maniobra de Pasteur-Rondot, en donde se presiona la parte del hipocondrio derecho, teniendo el paciente con una elevación. Ven ustedes que hay almohadas para ponerlo en decúbito dorsal ligeramente elevada la cabeza. Se comprime por lo menos 10 segundos en cuadrante superior derecho, en fosa hepática derecha, y vemos que si hay una ingurgitación yugular, tenemos un signo de reflujo hepatoyugular. Esta es una forma en cómo podemos hacer esta maniobra semiológica para poder determinar si el paciente tiene o no tiene esto. Vamos a ver otro video. Este es un video también muy interesante acerca de la insuficiencia cardíaca. So left-sided heart failure means that the left side of your heart isn't pumping enough blood as it should, right? Since the left side of your heart pumps blood to your body, whereas your right side pumps blood to your lungs, the symptoms are going to be a little different for heart failure on the left side versus the right side. And we can even further divide those symptoms of left-sided heart failure into two categories. And the first one is forward failure, and the second one is backward failure. So we're talking about forward failure. We're saying that the heart is failing to pump enough blood out from the heart, or forward. So the first and kind of foremost symptom, one of the big pieces of heart failure, is tiredness and fatigue. So let's really quick review how blood moves around. Usually it comes into the left side, and then your left side pumps it out to the body, and that blood has oxygen because your body needs oxygen, right? So your heart pumping the blood out to your body to give it oxygen. And your body uses it up and gets it back to the right side of the heart, where it pumps it to the lungs, and then that blood goes back to the left side, and that whole process repeats. So since your left side isn't pumping enough blood, enough oxygenated blood, or blood with oxygen, to your body's going to feel fatigued and tired because it's not getting enough oxygen, right? And because your whole body, every cell in your body needs oxygen to kind of survive. So if it's not getting enough oxygen, you're going to feel tired, you're going to feel fatigued. And this, again, is one of the hallmark symptoms of decompensated or late-stage heart failure. The second symptom of forward failure is a decrease in urine production. That sounds kind of weird. Why would it do that? Well, since your body's having trouble receiving enough blood because that left side's not pumping enough blood out, it tries to keep or hold on to the fluid to increase the amount of blood in your body. Usually, any extra fluid will just be taken up by your kidneys and eliminated through your urine, right? But now your body's like, we need more blood, so I'm going to hold on to this fluid. And so your urine production goes down. Finally, another symptom of forward failure is a rapid or irregular heartbeat. And sometimes we call these palpitations, where it feels like your heart is suddenly racing really fast or even beating really hard. And when this seems inconsistent, either when the heart rate is beating too fast and then too slow and then too fast, or maybe it's beating really hard all of a sudden, we might call that irregular, that it's this irregular heartbeat. Sometimes that can even feel like a beat was skipped. The reason this is happening is because the heart's trying to compensate for a lowered pumping ability. So the heart's beating faster and harder to try to increase the amount of blood that's sent out to your body. Okay, so those were the symptoms that are caused by this inability to pump enough blood forward or out.
But you can also have symptoms that are caused by this backward failure. And when we say backward failure, we mean that the heart isn't able to receive enough blood into the heart. And you start to get this like backup of blood. And so most of the time, it kind of manifests as symptoms of congestion or fluid buildup. And it's also why we sometimes call it congestive heart failure. So let's think about this. Fluid comes from your lungs to your heart. But if your heart's not pumping effectively, it's not pumping enough blood out, that blood's going to start to get backed up, right? Think of it like a traffic jam. So all of a sudden there's this one lane for all the cars to get through. And so there ends up being this huge line of cars that gets backed up. It's sort of like the same thing with fluid being backed up. And where does that blood get backed up to? Well, since it's coming from the lungs, it makes sense that it gets backed up to the lungs. And this is sometimes called pulmonary edema. Since that blood's being backed up into the pulmonary portion of your circulatory system, which is also your lungs, and the edema just refers to fluid buildup. So the first backward failure symptom, or congestive symptom, is this difficulty breathing. So since this fluid is being backed up into your lungs, it can fill into these alveoli, which are the parts of your lungs that exchange oxygen. And since those are filling up with fluid instead of air, it's going to make it a lot more difficult to breathe. And along those same lines, you might start to cough up this pink or foamy mucus. Since that fluid is filling into the lungs when it's definitely not supposed to be, your body tries to clear those lungs' airways by coughing up the fluid. And sometimes that fluid may be tinged pink because that blood is backing up into the lungs. These two symptoms might even get worse at night or while you're laying down, since now the fluid's working less against gravity than it was when you were standing up. And those coughing fits or difficulty breathing might get worse while you're trying to sleep. Finally, some patients may notice that they're gaining weight. This is for the same reasons that we just mentioned. So if the body's holding on to more fluid, right, so your body's going to have all this extra fluid weight. And that's going to be reflected in this increase in weight gain. Ok, vemos muy claro los dos tipos de insuficiencia, un problema en la eyección, un problema en el llenado, cómo los problemas de eyección producen cansancio, fatiga, disminución en la producción de orina y aumento de la frecuencia cardíaca debido a un fenómeno compensatorio, como el problema de llenado produce una dificultad en una congestión a nivel pulmonar primeramente, una dificultad en la respiración porque el alveolo no intercambia apropiadamente el oxígeno debido a la presencia de fluido y se produce el fenómeno que conocemos como disnea paroxística nocturna. Yo creo que es interesante todo lo que puede aportar esto. A ver, tenemos un video que quiero compartir con ustedes como para ya, antes de hacer la prueba que vamos a hacer, como para tener un resumen de lo que hemos hablado. Hasta mientras encuentro el video, no sé si habrá alguna pregunta. Algunas personas me escribieron. Sí, doctor, 10:30, gracias Carla. Les quiero compartir este video como para hacer una especie de resumen total, debido a que la próxima clase ya vamos a ir a otro tema. Un minuto, por favor. Aquí está. Ok. Vamos a ver este video que es tomado de YouTube, dándole pues evidentemente el crédito a la persona que lo hizo, no fui yo. Observemos, por favor. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Función. Mi nombre es Aciel Peralta, médico interno de pregrado. En el presente video abordaremos de forma precisa y concisa todos los aspectos relevantes de la insuficiencia cardíaca. Comencemos. La insuficiencia cardíaca, más que una enfermedad, es un síndrome clínico que abarca todos los estados en los que el corazón no es capaz de bombear la sangre según los requerimientos del organismo. A este lo acompañan signos y síntomas característicos junto a una alteración en la función o estructura del corazón. La clasificación dada por la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología comprende 4 estadios. El estadio A comprende un alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, sin presencia de signos y síntomas y sin identificación de anomalías estructurales o funcionales.
Aquí estarían pacientes hipertensos, diabéticos o con historia familiar de miocardiopatía. En el estadio B existe una enfermedad cardíaca estructural relacionada con insuficiencia cardíaca, pero es asintomática. Aquí se encuentran pacientes con infarto de miocardio previo o con una valvulopatía sintomática. En el estadio C existe una insuficiencia cardíaca sintomática asociada a una enfermedad estructural subyacente. Además de la cardiopatía conocida del paciente, se presentará disnea, fatiga e intolerancia al ejercicio. Finalmente, el estadio D comprende una enfermedad cardíaca estructural avanzada y con síntomas en reposo a pesar de tratamiento médico máximo. La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca parte del evento inicial de una caída del gasto cardíaco, consecuentemente una respuesta neurohormonal con el objetivo de compensarlo. El presente gráfico hace un resumen general del posible origen de la disminución del gasto cardíaco, así como de los mecanismos compensatorios que intervienen en su elevación. Te invito a que revises cuidadosamente cada uno de los elementos que intervienen en este ciclo homeostático, ya que te ayudará a comprender la terapéutica. Pasemos ahora a las distintas formas clínicas que tiene la insuficiencia cardíaca. Primero tenemos a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo o FEBI reducida frente a la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. Se considerará una FEBI reducida si es menor de 40% y preservada si es mayor de 50%. En la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, el origen es un fallo de la función contráctil del miocardio, siendo causas frecuentes la isquemia miocárdica y la miocardiopatía dilatada. En la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, existe una alteración en la distensibilidad del miocardio. Los pacientes vulnerables son ancianos, obesos, mujeres, hipertensos y con presencia de fibrilación auricular. Continuaremos con la insuficiencia cardíaca aguda frente a la crónica. En la primera hay un aumento brusco de la precarga, de la poscarga o de la disminución de la masa de miocardio funcional. El infarto agudo al miocardio y sus complicaciones mecánicas son su paradigma. En la insuficiencia cardíaca aguda predominan síntomas de congestión pulmonar o de bajo gasto. En la insuficiencia cardíaca crónica, la más común, el paciente se encuentra relativamente estable, con una limitación variable de su capacidad funcional. Suelen presentarse reagudizaciones en su evolución, ya sea por un deterioro progresivo de la función del miocardio o por otros factores, como infecciones concomitantes o empleo de antiinflamatorios. En cuanto a la insuficiencia cardíaca de bajo gasto frente a la de gasto elevado, la primera es la más común. Sin embargo, debido a algunas enfermedades, se puede presentar un estado hiperdinámico, pudiéndose presentar una insuficiencia cardíaca con gasto elevado, pero este resultando insuficiente para las necesidades metabólicas generadas por la enfermedad. Las causas de insuficiencia cardíaca de bajo gasto pueden ser cardiopatía isquémica, miocardiopatías, valvulopatías o pericardiopatías, mientras que las causas de gasto elevado pueden ser hipertiroidismo, anemia, sepsis, insuficiencia hepática, entre otras. Finalmente, la clasificación de insuficiencia cardíaca en izquierda y derecha hace referencia a los síntomas derivados del fallo predominante de uno de los dos ventrículos. Se presentará congestión pulmonar en la izquierda y hepática, esplácnica y en extremidades inferiores en la derecha. Si comparte ambos fallos, se denomina insuficiencia cardíaca biventricular. Continuamos ahora con el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca. Los síntomas pueden ser ocasionados por acumulación excesiva de líquidos y aquellos causados por disminución del gasto cardíaco. Dentro de los primeros está la disnea de esfuerzo, disnea de decúbito, disnea paroxística nocturna, edema, congestión hepática dolorosa y distensión abdominal por ASI. Los síntomas ocasionados por menor gasto cardíaco comprenden la fatiga y la debilidad. Uno de los síntomas cardinales es la disnea y se clasifica según la clase funcional de la Asociación del Corazón de Nueva York, ONIJA, en 4 clases. Clase 1. Un paciente asintomático durante actividad ordinaria. Clase 2. Un paciente con síntomas durante la actividad ordinaria. Clase 3. Un paciente con síntomas durante la actividad mínima. Clase 4. Un paciente con síntomas en reposo. Englobando algunos otros signos y síntomas podremos encontrar derrame pleural, oliguria, confusión, edema agudo pulmonar y respiración clínica de Shane-Stokes.
indicando un mal pronóstico. Pasando ahora al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, este puede ser meramente clínico, pero es de gran utilidad apoyarse en estudios diagnósticos complementarios. El diagnóstico clínico se basa en los criterios de Framingham, los cuales se muestran en la presente tabla. Para la confirmación del diagnóstico de insuficiencia cardíaca es necesaria la presencia de 2 criterios mayores o un criterio mayor junto con uno menor. Revisa detenidamente cada uno de los criterios de Framingham, ya que son indispensables para dirigir la exploración física del paciente ante la sospecha de insuficiencia cardíaca. En cuanto a las pruebas complementarias, la radiografía de tórax es útil para valorar la sobrecarga pulmonar, valorar la presencia de cardiomegalia y para realizar diagnósticos diferenciales pulmonares como neumonía o EPOC. El electrocardiograma es útil ya que puede mostrar hallazgos que favorecen la presencia de alguna causa de insuficiencia cardíaca, tales como hipertrofia ventricular, crecimiento auricular, bloqueos en la conducción, fibrilación auricular, taquiarritmias ventriculares, complejos de bajo voltaje, isquemia e infartos agudos o antiguos. El péptido natriurético cerebral tiene utilidad para distinguir insuficiencia cardíaca de otras causas de disnea. Las cantidades elevadas de esta hormona apoyan el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sin embargo, no se solicita de forma aislada como confirmación. Finalmente, el ecocardiograma es útil para conocer la anatomía, función ventricular y la hemodinámica. Con esta prueba se pueden encontrar dilatación de cavidades, disfunción sistólica ventricular izquierda, disfunción sistólica ventricular derecha, enfermedad pericárdica, valvulopatías, entre muchas otras. Para finalizar, abordaremos el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Este debe ir dirigido a la causa subyacente, como infarto agudo del miocardio, valvulopatía, pericarditis, etc. Asimismo, como seguir medidas terapéuticas generales, tales como la restricción de sodio, mantener un IMC normal, realizar actividad física, entre muchos otros. Respecto al tratamiento en específico, este se puede dividir dirigido a la insuficiencia cardíaca crónica y a la aguda. Y el de la insuficiencia cardíaca crónica se divide a su vez dirigido en caso de que la PEVI esté deprimida o conservada. Para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, vamos a adelantar un poco. Yo creo que podemos quedarnos aquí. Bastante de lo que hemos ya visto hemos observado en este video. Entonces quisiera finalizar con un caso que quiero presentarles. ¿Alguien escribió algo? 10:30, ya. Un caso que quiero presentarles porque necesito atribuirles una actividad. No creo que tengamos tiempo para hacerla hoy, pero vamos a ver si podemos hacerlo. Quiero presentarles... aquí hay algo interesante que también lo subí a Blackboard, que es un gráfico de la insuficiencia cardíaca congestiva, en donde se abarca pues todo lo que ya hemos visto, ¿no? Y se hace la diferenciación de lo que es la parte fisiopatológica, la insuficiencia cardíaca derecha, la izquierda, lo que ocurre fisiopatológicamente, las manifestaciones clínicas y la valoración diagnóstica. Ya tendrán ustedes tiempo de revisarlo. Quisiera terminar con la presentación de del caso clínico. Un paciente varón de 66 años, no alergias conocidas, fumador activo de 20 cigarrillos al día, consume vino, enolismo se llama el exceso o el aumento del consumo de vino indiscriminadamente, mayor de 80 miligramos diarios, apendicectomía a los 15 años, ha tenido ciertos criterios de enfermedad pulmonar obstructiva crónica sin requerir ingresos, no se conoce hipertensión arterial, ni dislipidemia, ni diabetes mellitus. Consulta por edemas maleolares, edema de tobillos,
disnea progresiva de 3 semanas de evolución, especialmente al realizar pequeños esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, palpitaciones. Disnea de esfuerzo de 3 meses de evolución, no dolor torácico. Se le dio algún tratamiento ambulatorio sin mejoría alguna. Una temperatura normal, presión arterial 14-10, frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria aumentada, color normal, no tolera el decúbito, auscultación cardíaca, tonos irregulares, ritmo de galope, edemas maleolares con fobia. Algunas pruebas, leucocitos aumentados, hematócrito normal, glucosa elevada, urea fuera de los límites normales, creatinina ligeramente elevada, bilirrubina igual. Entonces, algunos diagnósticos que podríamos nosotros aplicar en este paciente con todos los síntomas que acabo de expresar: una insuficiencia cardíaca biventricular, una miocardiopatía dilatada con depresión moderada de la función ventricular, arritmia cardíaca, fibrilación auricular crónica, alteración ventilatoria mixta de grado ligero, enolismo, que es el consumo exagerado de vino, que produce ciertos síntomas gastrointestinales y síntomas sistémicos circulatorios. Las preguntas que quiero que usted tome nota son las 3 siguientes preguntas. Primero, ¿qué criterios tiene este paciente para pensar en una insuficiencia cardíaca congestiva? ¿Qué criterios tiene este paciente para pensar en una insuficiencia cardíaca congestiva? 2. ¿Qué síntomas de los mencionados que tiene este paciente son compatibles con insuficiencia cardíaca congestiva? Y 3, ¿cuál sería su diagnóstico probable y por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La próxima clase yo voy a hacer estas 3 preguntas a 4 o 5 estudiantes del curso y eso va a ser calificado, las respuestas. Es decir, puede que a uno le haga la primera pregunta, puede que otro le haga la segunda, puede que otro le haga la tercera o puede que uno le haga las 3 preguntas. Pero entonces esto va a ser aleatorio. Quiero que usted prepare esto, quiero que vea el caso, quiero que revise todo el material que tiene y conteste estas preguntas que van a ser orales. Es decir, yo voy a conversar con usted, usted me va a indicar, me va a decir cuáles son sus argumentos y eso va a ser calificado y así vamos a ir poco a poco calificando, aparte de lo que puede ser un examen escrito o un aporte escrito, calificando su actuación oral en clase. Aparte de esto, yo quisiera asignar una presentación para los estudiantes del grupo 2, que es muy aparte de todo lo que estamos haciendo, en donde la presentación va a ser sobre el siguiente tema, ¿no? Criterios, anote por favor, los estudiantes del grupo 2, criterios actuales de insuficiencia cardíaca congestiva, diferencias clínicas actualizadas entre ICC derecha e izquierda, tratamientos contemporáneos para insuficiencia cardíaca congestiva. Yo sé que ustedes no ven clínica todavía, pero ya vieron farmacología, creo. Entonces, estos 3 temas quiero que lo incluyan el grupo 2. Grupo 2 en la presentación del día lunes. Criterios actuales de insuficiencia cardíaca congestiva. Déjenme compartir con ustedes este documento para que lo vean. Un minuto, por favor. Un minuto, por favor. Ya le respondo sus preguntas. No se preocupen, un ratito. Entonces cambiaremos la última pregunta. Déjenme compartir esto. Ok.
No ven fármaco todavía, está bien. Criterios actuales de insuficiencia cardíaca congestiva, diferencias clínicas actualizadas entre insuficiencia congestiva derecha e izquierda. Y lo que podemos ver es que usted me describa los daños cardiológicos y pulmonares en insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces serían 3 puntos, que son estos que están aquí, para el grupo 2 en la presentación del día lunes. Para el grupo 2, ¿ok? Criterios actuales de insuficiencia cardíaca congestiva, diferencias clínicas actualizadas entre ICC derecha e izquierda, describir daños cardiológicos y pulmonares en ICC. Yo voy a subir este documento en Blackboard ahorita para que ustedes lo tengan, acaso olvidan o no hayan tomado nota. Y en cambio para la lección oral que vamos a tener, déjenme compartirles esta otra parte. Son estas preguntas que están aquí. ¿Qué criterios tiene este paciente para pensar en una ICC? ¿Qué síntomas son compatibles con ICC? ¿Cuál es su diagnóstico probable y por qué? También estas preguntas van a ser subidas en Blackboard para que usted sepa exactamente qué es lo que tiene que preparar para el día lunes. Esto va a ser aleatorio. Aleatorio, lo vamos a conversar, va a ser oral, ¿no? ¿Alguna pregunta al momento, por favor? Antes de cerrar la clase. Ok, perfecto. Que tengan un excelente fin de semana. Nos veremos el día lunes, Dios mediante. Cuídense, por favor. Andrés, adelante. Andrés, prenda su cámara, por favor, y hable. Andrés, ¿quiere decir algo? No le escucho, Andrés. No le escucho. No le escucho, Andrés. Parece que su micrófono no está activado. Doctor, la presentación sigue siendo a modo de esquema. No, preferiría que la hagan como una presentación normal, Carla, por favor, ¿sí? Andrés, si gusta puede escribirme. No le escucho nada. Andrés, escríbame en el chat. La presentación, por favor, como una... No hay mínimo de diapositivas. No hay un mínimo de diapositivas. Pueden ser, bueno, no va a ser 3 diapositivas. No pueden ser, qué sé yo, 7, 8, 10 en adelante. Ni mínimo ni máximo. Usted, Angeli, vea lo que es más conveniente. ¿De acuerdo? ¿En qué sentido más interactiva, Carla? Por favor, explíqueme. Sí, podría ser con videos o animaciones, aunque como tenemos después de eso que ver la clase, que sean videos o animaciones muy cortas, Carla, por favor. Andrés, envíeme un correo con el problema que usted tiene, por favor, para poderlo resolver. ¿Está bien? ¿Me escuchó, Andrés? Ok. Que tengan buen día. Cuídense.